Entonces, ok. Bien, entonces vamos a empezar la clase. Bueno, les recuerdo entonces que tenemos, digamos, control hoy día, así que espero que les vaya bien, que hayan estudiado bien, hay que estar tranquilo nada más. Y entonces, si es que no hay dudas o preguntas, creo que no las hay, entonces, si no preguntan de casa, seguiremos entonces avanzando. Entonces, vamos a partir, simplemente hacer un pequeño repaso de las cosas que estábamos discutiendo. Entonces, estábamos hablando un poco de una ley importante. Entonces, paso. Entonces, lo que estábamos discutiendo me parece muy importante, que es esta ley de circulación, ley de inducción, perdón, de Faraday. Entonces, ¿cuál es la idea profunda de esta ley de inducción de Faraday? Entonces, la resumida de una forma muy simple, o sea, de nuestra forma compacta de escribirla, es decir, que el rotor de campo eléctrico es igual a menos de variación del campo magnético respecto al tiempo. ¿Okay? Es una deriva parcial, pero no olviden que un campo obviamente depende de la posición y el tiempo. ¿Okay? Entonces eso no lo olviden, digamos, que depende de la posición y el tiempo. Eso hace que sean un poco, digamos, las cosas sean, digamos, más simples. Pero ¿qué es lo que dice esto? Porque esa ley de inducción nos dice que si yo tengo un campo magnético que varía, entonces eso induce un campo eléctrico, o si quieren, induce un voltaje. Esa es la ley interesante que descubrió Faraday. Faraday no la escribió así, Faraday más bien, si usamos su lenguaje, porque no sabía matemáticas, diríamos lo siguiente: diríamos, si el flujo del campo magnético varía en el tiempo, y aquí si ponemos una derivada total, porque el flujo ya depende del espacio, entonces esto nos da que vale menos una fuerza electromotriz, que en un lenguaje también muy matemático diríamos que, bueno, eso llamamos FEM, o también gusta colocar este símbolo un poco más extraño. Esto nos dice que esencialmente la variación del flujo del campo magnético induce que pueda haber un campo, o induce incluso puede haber una fuerza, un voltaje, incluso en una espiral cerrada. ¿Eso qué significa? El experimento ideal, bueno, puedo quizás dibujar quizás más o menos cómo fue el experimento de Faraday. Faraday en realidad lo que hizo fue que tenía un sistema, esencialmente una bobina. Vamos a volver sobre estas bobinas porque son un elemento muy importante. Simplemente un cable enrollado, no tiene nada más profundo que eso, pero es un elemento básico de los circuitos eléctricos, una bobina. Y lo que se le ocurrió hacer fue simplemente colocar un imán. Entonces, al colocar un imán, entonces lo que hizo que en principio no pasa nada. Colocamos un imán. Colocamos un imán, y lo que hizo Faraday fue simplemente tomarlo, digamos, y moverlo. Y al moverlo, descubrió algo muy extraño, es que si uno mueve el imán, entonces induce una corriente. Eso fue realmente lo que descubrió. ¿Okay? Tomamos un imán, lo movemos y vemos que aparece una corriente. Eso fue lo que les traté de mostrar con las Harvard la vez pasada. Y con eso les hice mostrar que se movía un imán, se colocaba una ampolleta, se alumbraba. Lo único malo es que la corriente siempre dependía del tiempo, porque si esto está quieto, entonces el flujo ya no varía, luego no hay voltaje, se para. Por lo tanto, nuestro sistema eléctrico que tenemos, digamos, en casa, siempre la corriente está variable, no puede ser quieta, no puede ser una corriente constante, no hay corriente constante. Vivimos con corriente que cambia en el tiempo, es decir, que a diferencia de un río se lo puede imaginar que fluye simplemente el agua. En nuestro caso, los electrones es como un agua que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube para arriba, abajo todo el tiempo. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Es claro en casa también? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos eso que está ahí.
Y eso fue lo que discutimos la clase pasada. Quizás esta es la forma que para nosotros va a ser muy útil, sobre todo para la próxima semana, porque vamos a estar haciendo ecuaciones más, porque hay ondas, esto va a ser muy útil. Pero en la práctica, para muchos circuitos eléctricos, para nuestra vida cotidiana, escribirlo de esta forma es mucho más práctico, porque vamos a ver que es así como calculamos muchos problemas. Más bien usamos esa forma integral que esta forma diferencial. Pero para entender ondas, onda electromagnética, la luz, es esta la expresión que va a ser fundamental. Y como les dije, esto le cambió la vida a muchas personas. ¿Y cómo nos cambió? Y eso vamos a ser lo que vamos a ver. Si es que no tienen dudas hasta aquí, si no hay dudas, entonces, si no tenemos dudas, vamos a hacer la primera aplicación. Quizás voy a poner la primera aplicación, que se la había mostrado, pero se la puedo mostrar. Entonces, ¿cuál va a ser la primera aplicación? Se la puedo mostrar todo, está por acá. Ahí está. Entonces, la primera aplicación es simplemente lo que llamamos un motor. Es que, si ven ahí, cómo podemos generar un generador de corriente, o si quieren, un motor. Lo que tenemos, tomamos un imán, porque típicamente nosotros lo hacemos al revés. Lo que movemos son los imanes, por eso hacemos todas las centrales hidroeléctricas, muchos sistemas lo que tomamos son imanes y los giramos. Y por ejemplo, el generador del auto, lo que hacemos simplemente es girar las ruedas, eso genera, digamos, que genera una corriente. Entonces lo que tenemos simplemente es muy simple. En este caso, lo que hacemos, también podemos fijar el imán y tener simplemente un cable que simplemente tenga una espira que casi se cierra. Si yo giro esa espira, como lo que están viendo ahí, entonces lo que hace es que el flujo que atraviesa esa espira, entonces cambia en el tiempo. Y este es el generador más básico que tenemos para generar corriente, y lo que hacemos en nuestra vida cotidiana es esto, o sea, lo que hace, digamos, los generadores de electricidad, en todos sus casos, lo que hace es simplemente esto, es decir, toma o fija imanes, y tiene, digamos, si quieren, a través, por ejemplo, el caso hidroeléctrico, movemos una espira que esté girando en un imán, o tomamos imanes y los giramos. ¿Okay? No sé si alguna vez han desarmado algún motor alguna vez, eléctrico, no, nunca han hecho eso. Extraño, si es que le gusta el mundo de la ingeniería o la ciencia, nunca toman un juguete, hay que romperlo, de eso se trata. Descubrir cómo funciona y que no haya magia. ¿Ok? Y la gracia que tiene es que si lo desarman, véanlo, porque no importa, hasta los autitos chiquitos, los desarman, van a descubrir, si lo abren, van a descubrir que ahí están los imanes y van a descubrir la unidad. ¿Ok? Se lo recomiendo porque para que descubran que es así. No es más que esto, o sea, todo lo otro después son cosas simplemente donde tengo la batería, algo así, pero lo que hace que el motor funcione es que si pongo una batería envía corriente y al revés. Piénselo, si me paro, ahora voy a usar un poco de relatividad, no tengo que usar relatividad, pero imagínense que se paran en el circuito que está girando. Ahora estoy quieto. ¿Qué debería pasar con los imanes si estoy en ese sistema? ¿Qué deberían hacer los imanes? Girar. Y eso es lo que hace el motor. O sea, me paro en el fijo, él está fijo, le paso una corriente variable, esto induce un campo magnético variable, el imán siente ese campo magnético variable y se pone a girar así. O se pone a girar así, depende si está inversa. Y así funciona, no es más que eso. No es más que estar girando todo el tiempo así. Y con eso genero motores. ¿Okay? Es tan simple como eso. ¿Okay? Entonces, voy a tratar de explicar qué tipo de corriente genera esto, que es lo que está arriba, eso que dice EFM, en realidad una fuerza electromotriz, simplemente está en inglés. ¿Okay? Porque nosotros le llamamos FEM, como les dije, tipo facultad, pero otros le llaman, digamos, EMF, que es en inglés. ¿Ok? No más que eso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No sé si alguien tiene dudas o preguntas. ¿Estamos bien? Parece una trivialidad, pero realmente Faraday logró encontrar esto que nos cambió la vida. Nos cambió la vida en muchos aspectos, porque esto hizo que entonces, pudiéramos producir electricidad a todo el mundo. ¿Okay? Y, por ejemplo, esto más Edison, que inventó la ampolleta, logró iluminar la ciudad. Antes la ciudad se iluminaba con especies de, digamos, lámparas que se prendían. Había alguien que tenía que prender una ampolleta por otra. ¿Okay? Y eso no duraba mucho. En las casas tampoco. En cambio, esto nos permitió tener electricidad todo el tiempo. Y eso nos permite, por ejemplo, calefaccionarnos, refrigerarnos, hacer funcionar todo lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Okay? Así que eso se vuelve muy, muy útil gracias a esta ley de inducción. Y de hecho, más ratito voy a tratar de explicarles algo que es más moderno. No sé si han fijado que ahora uno puede cargar los teléfonos sin ni siquiera enchufarle nada. Uno tiene un cargador, uno acerca el teléfono y se carga. Y uno dice, ¿pero cómo hizo esa magia? Porque en lugar de explicar que también es el mismo principio físico en la inducción. Simplemente uno tiene una especie de bobina y genera un campo magnético, y mi teléfono tiene otra bobina, lo acerco y uno le induce al otro simplemente un campo magnético variable.
luego sobre mi aparato me genera una corriente y luego se carga. Tan simple como eso. ¿Okay? Así que la inducción es mágica, es muy útil en nuestra vida y lo usamos todo el tiempo. Para explicar cómo funcionan los motores. Entonces, vamos a generador, vamos a usar este modelo que es más simple, generador de corriente. Es un generador de corriente, como el que vimos, mucho más simple, colocamos un imán, ok, colocamos si quieren otro imán al otro lado, y si usamos este modelo que vimos más simple recién, es simplemente tener algún tipo de espira que está girando, y uno, bueno, la cierra o no la cierra, típicamente uno coloca algo así, un hoyo que atraviese para que pueda atravesar el cable, entonces cosa que tengamos corriente todo el tiempo, y el sistema, bueno, uno lo puede cerrar, digamos, por donde uno quiera cerrarlo, digamos, o sea, obviamente eso va hacia una central, etc. O sea, hacia acá la idea sería sacarlo hacia el sistema de, digamos, hacia nuestro sistema de generación de corriente, pero la idea es muy simple, entonces tengo un imán, tengo entonces al interior un campo magnético que va de norte a sur, homogéneo, y lo que hago es que ahora tengo que hacer que esto funcione. Para que funcione necesito que gire. Para que gire, por ejemplo, imagínense, puedo hacerlo mecánicamente. Todo esto se rige y coloco una biela, y esto gira como una especie de rueda que gira así, tan simple como esto. Y eso es lo que hacemos con el dinamo de la bicicleta. Cuando van andando, la rueda empuja un pequeño dinamo y eso va girando. ¿Ok? Y entonces eso voy a hacerlo girar así. Ahora que se explica, ¿cómo puedo tener este cable? Se enrollaría y se echaría a perder. No, en la práctica si miran, y eso están esos autos de autopista, supongo que alguno de ustedes jugó en eso, supongo, y lo que uno tiene es un contacto eléctrico, pero que se puede deslizar, hacer roce. Son como pelitos de cable que permiten entonces que uno siempre haya contacto, pero se puede deslizar. No sé si alguna vez los vieron. Típicamente en los autopistas, o juegos de autopistas, los autos funcionan y el contacto que uno puede hacer entre la electricidad que uno pone y el autito son unos pelitos que están abajo. ¿Ok? Esos pelitos nos permiten hacer funcionar. O si van a Fantasylandia, por ejemplo, uno puede usar esos autos eléctricos que chocan, que son bastante divertidos. Se fijan en el techo, tenemos una malla y tenemos un cable que es sólido, que simplemente se va arrastrando sobre esa malla. Entonces así voy siempre teniendo contacto. De hecho, tengo contacto, descontacto, contacto, contacto. Cada rato se va volviendo contacto y descontacto, porque la malla no es continua, no es un plano, es una red. ¿Ok? Entonces eso me permite, eso como pelitos, insisto, aquí serían como pelitos, así no sé cómo dibujarlo, así, permite que esto se pueda deslizar y al mismo tiempo tener contacto eléctrico. ¿Ok? Entonces eso hace, por ejemplo, no sé si saben, pero las palas y estas cosas en central eléctrica hay que estar cambiándolas todo el tiempo. No menos uno dice, no, van a durar mucho, duran muy poco, con tantos roces se gasta mucho y sistemáticamente hay que estar cambiándolas. Todo el tiempo las están cambiando, es bastante costoso, es porque hay fricción todo el tiempo, la fricción gasta el material. ¿Ok? Pero bueno, hay que hacerlo, o sea, obviamente si no lo dejamos de hacer nos quedamos sin electricidad. Entonces uno coloca, si quiere ese contacto, y acá colocamos una especie de biela o cable y lo giramos así, y al girarlo entonces hacemos que el área que está acá, en este caso el campo magnético no varía, o sea, si vengo y alguien dice, oiga, pero aquí se equivocó, porque si hago esto, entonces me equivoco, porque aquí de B a DT es 0. Por lo tanto, no hay campo eléctrico. Es verdad, el campo eléctrico no está variando. Lo que está variando aquí es el flujo. Es el flujo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto tiene una dirección, una normal. Y lo que estamos haciendo es que el flujo, en este caso, el flujo, entonces la integral de superficie de B punto n por ds, o si quieres eso, el ds vector. En este caso, lo único que está variando es mi vector normal. Cuando yo lo pongo a girar, lo que voy a hacer es que este vector normal se transforma, va a ser un vector que va a estar todo el tiempo girando. ¿Ok? Va a ser un vector que está dando vueltas, ¿sí? Pero ahí venía para el observador que está en la... Sí, pero ahí te tienes que ver observador. ¿Sí? Pero estoy tratando de pensar de cualquier lugar, para que no me confusa. Por supuesto, si me pongo en el sistema fijo, ahí veo el campo magnético varía. ¿Ok? Ahora, esto de cambiar el sistema es súper bonito, porque durante mucho tiempo, o pasó un tiempo, logramos esta teoría electromagnética, que fue muy profunda, nos logró entender muchas cosas, nos cambió la vida. Pero después hubo gente que empezó a decir cómo se comportaba esto comparado con la mecánica. ¿Okay? Entonces, uno dice si había alguna contradicción.
Y lo que vamos a descubrir lo vamos a descubrir en la próxima clase. Lo bonito de esta teoría es que predice que las ondas electromagnéticas siempre se propagan con la misma velocidad. ¿Ok? Algo muy extraño, no depende del sistema de referencia. Uno puede tomar el sistema y decir, yo calculo la velocidad en un sistema quieto, me da la velocidad de la luz. Después digo, viajo 20 veces más rápido, o viajo 20 km por hora, la velocidad de la luz me da la luz. Después digo, viajo 100 veces más rápido que eso, y toma la misma ecuación, uno hace transformaciones de coordenadas y se da cuenta que la velocidad siempre es la misma. Es una cosa tremendamente chocante que sale que la velocidad de la luz es la misma. ¿Okay? Y entonces hubo un montón de personas, entre esos Lorentz, Poincaré, Einstein, que se hace esta pregunta de que dependía cómo uno mirara las cosas. Y la teoría electromagnética nos decía que no, la velocidad de la luz siempre es la misma. Y por lo tanto, la opción que tomamos fue decir la velocidad de la luz es la misma, y por lo tanto lo que cambia es el tiempo y la distancia, y ahí desarrollamos la teoría de la relatividad. En realidad, la teoría de la relatividad es una consecuencia de esta muy bonita teoría. ¿Okay? Fue unir el electromagnetismo con la mecánica. ¿Okay? Desgraciadamente muchos cursos de mecánica no lo enseñan así, sino que dicen, suponemos hipótesis que la velocidad de la luz es la misma en cualquier sistema de referencia. Pero eso no es una hipótesis, es un resultado de la teoría. ¿Okay? La teoría grita eso, simplemente que cuando se enseña, como la gente no sabe electromagnetismo, entonces claro, ¿cómo yo lo convenzo que se ocupe la cosa más? Pues siempre nos va a dar el mismo resultado. ¿Okay? Pero es una teoría muy bonita. Entonces digo eso porque cambiarse el sistema a veces hace que haya campo magnético o no, o que varíe o no. Y eso es la teoría entretenida, porque los resultados no dependen de cómo uno los mire, sino depende de la interpretación. ¿Ok? Simplemente va a ser eso lo interesante. Y eso va a ser incluso hasta que perdamos la noción del tiempo, que seguramente es muy difícil de aceptar que es. ¿Okay? Todos pensamos que yo me levanto y a la hora que miro el reloj, la persona que me acompaña a cualquier hora tiene el mismo reloj, el mismo tiempo, pero vamos a descubrir que eso es falso, eso no se mueve, depende de uno, porque la velocidad es la misma. ¿Okay? La velocidad de propagación de la luz es la misma. Pero eso supongo que ya lo estudiarán algunos en particular. Bueno, pero entonces este n está variando en el tiempo, está girando, si lo vemos así, esto está girando con cierta velocidad angular, ¿ok? Y si lo escribimos, quizás sea un vector, digamos, que está todo el tiempo girando. Entonces, eso va a hacer que este producto punto, el b y el n, para darnos una constante, que da la magnitud de b por la proyección de n por el área, y eso me da una especie de área característica, llamemos a esa área, A. Y lo interesante es que esto, si por ejemplo lo hago variar armónicamente, esto simplemente debería ser coseno de omega t. ¿Ok? El área va como coseno omega t, es decir, que mi vector, si quieren verlo así, es un vector que está girando, si quieren, lo puedo escribir en coordenadas cartesianas o en el plano. Si no hay un plano así, llamémoslo z, x, entonces eso debería ser coseno de omega t por x más seno de omega t por z unitario. ¿Ok? Un vector que está girando en un plano. ¿Ok? En algún plano. Así que uno descubre que eso es así. Ahora, ¿qué es lo que es entretenido? Que me queda que el flujo, ¿vale? Por lo tanto, la derivada del flujo, que es con lo que calculo la FEM, me va a quedar que vale simplemente en este caso menos b a seno de omega t, que es la derivada por omega. ¿Ok? Su derivada. Por lo tanto, me dice que el voltaje que genero acá, en esta zona que casi se cierra, es un voltaje alterno. Es un voltaje que va hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá. ¿Ok? ¿Es claro para todos? No sé si alguien tiene dudas en casa o estamos claros hasta ahí. ¿Estamos bien? Así que tengo, esto es el generador. Todo esto que está acá lo representamos, no me dije cómo lo representamos, pero en un circuito eléctrico uno representa esto así, uno coloca un circuito, un círculo y coloca así. ¿Qué significa corriente alterna? Significa generador de corriente alterna. Cuando dibujo un circuito, vamos a colocar este bonito que dice generador de corriente alterna. ¿Ok? Eso va a ser un generador de corriente alterna. ¿Ok? Todo ese simbolito significa hay algo girando, un imán y una espira que está cerrada. ¿Ok? Ahora, cuando uno grafica, si lo graficáramos, ¿qué significaría? Vamos a descubrir que la corriente, si el movimiento es armónico o armónico, si el movimiento no es armónico, no es armónico, va a depender cómo yo haga mi movimiento. ¿Ok?
Obviamente, por ejemplo, la central hidroeléctrica, lo que hacemos es que simplemente colocamos paletas, hay una fuerza, si quieren, hacemos transformación de energía potencial, de movimiento del fluido, y eso genera que las paletas giren con una velocidad angular constante, y por lo tanto eso nos genera un momento armónico, y lo que tratamos de desarrollar es que gire con una frecuencia que nos sea cómoda, y todos nuestros cables eléctricos van a estar en 60 Hz. Lo que usamos porque generamos ese tipo de frecuencia. Y entonces, si yo grafico eso, entonces el voltaje sería así, es simplemente una función armónica, así. ¿Ok? Ahora, hay mucha gente que cuando usamos batería, la corriente no era así. La corriente, cuando alguien me pone una batería, por ejemplo, una pila, una batería de voltas, lo que descubrimos es que el voltaje más o menos es así. ¿Cómo sería el voltaje si lo tuviera que graficar? Si colocar acá un voltímetro, ¿cómo se imaginan que debería medir el voltaje? ¿Cómo sería el voltaje que uno obtiene? ¿Cómo se imaginan que evoluciona en el tiempo el voltaje de una batería? Más o menos Claro. continuo. Muy bien, más o menos continuo, ¿sí? En realidad es así, va así, pero a medida que pasa el tiempo va cayendo. Sí. En escalas muy grandes se coloca una batería y la ocupan mucho, por ejemplo, en el control remoto, incluso en su teléfono. Todos ustedes me dirían, ok, en 24 horas, más o menos, ya mi cosa se apagó. ¿Sí? Van decayendo, pero en buena aproximación son relativamente, localmente, o sea, si alguien me pregunta en 2 minutos, ¿cómo es? Es plana. Paso la tangente sin problema. ¿Ok? Pero en escala de tiempo muy grande decae. ¿Ok? Ahora, en la práctica, en muchos de nuestros aparatos eléctricos nos gusta que funcionen con lo que llamamos corriente continua. Esta corriente no dije cómo se le llama. Se le llama corriente alterna. ¿Ok? Y lo colocamos así en inglés, pero significa corriente alterna. ¿Ok? ¿Sí? Alternative current. Y entonces le colocamos corriente alterna. Y este aparato acá, o esta corriente de una pila, lo llamamos corriente directa. ¿Sí? ¿Ok? Corriente directa. Ahora, algunos aparatos nos gusta, o algunos elementos de un circuito eléctrico, nos gusta que funcionen con corriente directa o con alterna, y cuando tomamos aparatos nos dice claramente qué tipo de corriente es, para no equivocarnos, para no echarlo a perder. Pero típicamente la corriente alterna que usamos, por ejemplo, en un computador, los computadores no se han fijado, siempre transformadores, correctores, también cosas que repara esto. La mejor corriente directa que tenemos, en realidad que no es tan directa, es que hacen el mismo aparato que hice antes, pero uno coloca un rectificador que hace lo siguiente. Imagínense acá, voy a colocar el disco que antes giraba. Imagínense que colocar un material aislante entre medio tiene el hoyito para que pase el otro cable que les puse antes. O sea, aquí me refiero, porque ya perdí la figura, pero teníamos ese circuito. Imagínense que el disco que generaba donde hacía que pasara corriente, el que yo usaba para girar, tuviera material aislante. De alguna forma me la arreglo para que tenga un pedacito de material aislante. Significa que cuando mi cable se conectaba acá con esa especie de pelito, y de ahí salía mi cable, cuando llega justo a esta zona que está ahí, se corta la corriente, porque es un paso de material aislante. Y después se vuelve a conectar. Entonces se conecta, se desconecta, se conecta, se desconecta. ¿Ok? Si uno hace eso y uno calcula el flujo, eso va a hacer que cada vez que pasa aquí, entonces se hace cero. Si uno grafica cómo es la corriente, en este caso uno puede mostrar que lo que va a cambiar, simplemente para que sepan de cultura general, es que tomo mi función trigonométrica y cada vez que se hace cero, se desaparece. Y así. ¿Ok? Eso es porque uno dice, pero ¿por qué no cambia el signo? Porque el flujo es el producto punto. ¿Ok? Como justo el derivado no se hace cero, uno va a mostrar que queda así, y por lo tanto, lo que llamamos corriente directa no es constante, salvo las baterías, que bueno, en escala de tiempo pequeña son constantes. En la práctica, lo que llamamos una corriente directa es así. Son corrientes que solo tienen un signo, pero están todo el tiempo variando, porque la ley de inducción me dice que no puedo tener una corriente constante. Tengo que tener una corriente que esté variando en el tiempo. Por lo tanto, lo que sabemos hacer son corrientes que varían en el tiempo, pero que no cambian de signo. ¿Ok? Esa es típicamente lo que llamamos corriente directa, a pesar que tiene una frecuencia. ¿Ok? Porque eso típicamente en muchos de nuestros circuitos tratamos de hacer eso porque no sirven para hacer distintas cosas, por supuesto. No es
No es que alguien diga, oye, a mí no me gustan las funciones trigonométricas, o las funciones sinusoidales, o armónicas, o que alternen. Lo que pasa es que a veces queremos que no alternen. ¿Ok? Y uno, en los tiempos más modernos, uno, por ejemplo, ¿qué puede hacer? Podemos colocarle un aparato que se llama un diodo. Un diodo, por ejemplo, no sé si lo han escuchado, ¿no saben lo que es un diodo? ¿Sí? ¿Me puedes decir? Solo para... ok, solo saben lo que es. Pero no importa, ¿alguien tiene una idea de lo que es un diodo? Son esculturas generales, no es que... ¿Sí? Bueno, los diodos son muy importantes. Los diodos, que lo que nos hacen son unos aparatitos que la gracia que tienen es que simplemente permiten pasar corriente en una dirección y no en la otra. ¿Ok? Y entonces, jugando con los diodos, que son esencialmente eso, uno dice, ¿pero qué es eso? Lo que pasa es que la corriente de una dirección, por ejemplo, la mueve los electrones, y la corriente de la otra dirección la mueve los iones, porque uno cambia el sentido. Pero los iones no son iguales a los electrones, son gorditos, son pesados, etc. Entonces, ciertos materiales tienen muy poca movilidad, son muy pocos. En cambio, los electrones se mueven fácil, y eso hacemos con los diodos, por ejemplo, que son en base a lo que llamamos semiconductores. ¿Okay? Y con esos diodos, por ejemplo, uno puede corregir esto y hacer que solo aparezca. Uno se las puede arreglar para que solo la corriente circule en una sola dirección, y etcétera, y uno hace cosas entretenidas con ella. Insisto, uno puede hacer cosas inesperadas. Entonces, para ilustrar eso, voy a mostrar un circuito eléctrico, porque creo que es importante, cultura general, que sea conocer un poco más de circuitos eléctricos. Ahora, un nuevo circuito eléctrico, y lo resolvemos rápidamente porque son fáciles de resolver. Bueno, algunos. Salvo que cuando ya tomen, si es que alguno de ustedes va a tomar los cursos que llamamos circuitos, o redes llaman, creo, son un poquito más difíciles porque cada vez hacen circuitos cada vez más complicados. Entonces, lo que hacemos, un pequeño ejemplo, y el ejemplo que voy a tomar es un circuito, ahora va a ser un circuito que tiene una resistencia, una capacitancia, y ahora voy a colocar, digamos, una frecuencia, una fe. ¿Ok? En este caso es esto, simplemente nos imaginamos una resistencia, una capacitancia, y acá le colocamos una fuente de corriente alterna. ¿Ok? Resistencia, capacitancia, y esto típicamente el único dato que importa es la frecuencia y el voltaje, el voltaje que tiene y la frecuencia. ¿Ok? Ahora, ese voltaje es la amplitud de la oscilación. Muchas veces cuando se pregunta qué es lo que es importante, la amplitud de la oscilación y cómo depende de la frecuencia, y usamos una notación que llamamos RMS, que significa square root min, que significa tomar esa función trigonométrica, elevarla al cuadrado y pegar a raíz cuadrada. Son un número que difiere en un raíz de 2, por ahí, tener cuidado la diferencia, qué cosa es lo que uno mide, pero típicamente por ahora, para nosotros por simplicidad, nos dice esto, y uno dice, y esto aquí es igual, ¿cómo escribir esto? Y para usar esto lo que hacemos es, vamos a aplicar simplemente ley de Kirchhoff, nos dice que A, entonces colocamos A, B, y no puedo usar C, llamémoslo D. ¿Está bien? Entonces me dice que ley de Kirchhoff, si quisiera entender cómo funciona este Kirchhoff, cómo funciona, o Kirchhoff, cómo funciona este tipo de ley, nos diría que la suma de los voltajes en un camino cerrado es cero. ¿Ok? Eso fue lo que habíamos descubierto. ¿Ok? Y eso nos diría que el voltaje de A a B más el voltaje de B a D más el voltaje de D a A es cero. Matemáticamente, ¿qué significa eso? El voltaje de A a B es una resistencia. El voltaje de una resistencia simplemente es la resistencia por la corriente. ¿Ok? Eso ya lo habíamos aprendido. Ley de Ohm. ¿Ok? Escrita macroscópicamente. De B a D, perdón, tenemos una capacitancia. La capacitancia nos dice que es igual a la capacitancia, es igual a la carga, partido del volumen, o el voltaje. Por lo tanto, nos queda que el voltaje es simplemente la carga partido por, en este caso, la capacitancia. Eso es el voltaje. Y la última, de B a A, ahora es un generador, y ahora sabemos cómo es, son muy fáciles, eso sería en nuestro caso un B0, si quieren seno o coseno de omega t, da lo mismo puede ser. Y eso va a ser. Así que en nuestro circuito nos queda, este circuito se describe por esa ley. Ahora me dice, pero ¿cuál es esa ley? No hay que olvidar que I y Q están relacionados a través de una derivada, por lo tanto esto es una ecuación diferencial. Aquí puede haber escrito dQ a dt y tengo una ecuación diferencial de primer orden. ¿Ok? Pero ahora está por primera vez forzada
Así que tengo algo así como una especie de sistema sobreamortiguado forzado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo escribir y cómo, por ejemplo, si lo quisiera saber, o la pregunta que quisiera saber es cómo es la corriente al interior de este circuito? ¿Ok? Para hacer eso, la forma más fácil es o escribo eso o simplemente tomo la derivada de la de t, que es más fácil, tomo la derivada de la de t, esto me queda r por i punto, me queda más d a de t de q, eso es i, así que me queda dividido por c, más b0, la derivada del seno al coseno de omega t, por un omega igual a c. ¿Ok? Entonces me queda una ecuación diferencial. Y como les dije, los circuitos eléctricos son puras ecuaciones diferenciales. Todas las cosas que aprendieron en su curso de ecuaciones diferenciales se pueden escribir circuitos eléctricos. O sea, nuestros computadores, o bueno, faltan elementos que vamos a enseñar, colocar la bobina, se la voy a colocar después de terminar esto. Los circuitos eléctricos, esencialmente, si quieren verlo en forma abstracta, son ecuaciones diferenciales. Nuestros computadores, que son puros circuitos eléctricos, son ecuaciones diferenciales que las diseñamos para calcular. Por eso hablamos de computadoras. Computan, calculan. ¿Ok? Nuestros computadores son simplemente circuitos eléctricos, son ecuaciones diferenciales muy complicadas, porque este es muy chiquitito, pero esto lo puedo comprar con otro en serie, paralelo, etc. Y puedo ir creando ecuaciones diferenciales cada vez más complicadas. ¿Ok? Y con eso uno puede entonces construir lo que ustedes quieran. Alguien dice, pero ¿cómo puedo resolver tal cosa? Bueno, puedo diseñar un computador, un circuito eléctrico, que me permita resolver lo que quiero saber. Pues, por ejemplo, alguien dice, esta integral no la conoce nadie. ¿Cómo la puedo calcular? Bueno, como un circuito eléctrico. Lo diseño para que la resuelva. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos. Obviamente uno quiere a veces diseña para hacer otras cosas. De hecho, todo lo que ven como resultado de su computador es la suma de muchos circuitos eléctricos que hacen muchas operaciones distintas. De hecho, los más sofisticados que hacemos son los circuitos integrados, que no sé si los conocen, pero son una especie de arañitas que tienen varias patitas. Supongo que los conocen. ¿Alguna vez lo han visto o no? ¿No? Nunca. Los circuitos integrados son esas cosas que, vamos a buscar en mi imagen para que todos lo vean. Son los circuitos integrados, son algo muy agradable que con eso realmente, por eso uno los diseña para calcular. Entonces, con eso mi computadora va a funcionar. Simplemente lo estoy buscando primero para que tengamos una imagen y se los muestro el video. Ok, ahí está la imagen oficial y acá está la imagen no oficial. Se los muestro el video. Ok, lo que yo digo es físicamente son esas patitas que ven ahí, la casa, esas así, pero esas patitas que ven ahí, bueno, ahí me muestra cuál es el circuito equivalente. La gracia de eso es que uno los diseña y obviamente no podemos hacer matemáticas tan simples de simplemente resolver cosas así. Lo que hacemos es que diseñamos nuestros circuitos eléctricos para esencialmente nos digan ceros y unos, lo hacemos de forma binaria, y ahí escribimos todos los números, todas las cosas que conocemos entre 0 y 1, y diseñamos aparatos que nos permitan decir cosas. ¿Okay? Que nos permitan resolver cosas y con eso diseñamos miles de cosas muy, muy interesantes. ¿Okay? Solo para decirles dónde está ese mundo entretenido de los circuitos que nos permiten hacer cosas divertidas. ¿Ok? ¿Entonces? Se cayó algo por el informe. Muy bien. Entonces, ¿cómo resuelvo este circuito eléctrico? Uno diría, ok, está bien, tengo esto de esta casa y me pregunta la corriente. ¿Cómo en la corriente está circulando una capacitancia y una resistencia? La resistencia no le gusta que haya corriente, la capacitancia lo que hace es que cuando corre corriente, recuerden que uno puede cargar y descargar, y esto lo que está haciendo es que hay una corriente que va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, hay que resolver esta ecuación diferencial. Esto ya está en el curso de ecuaciones diferenciales, pero lo resolvemos rápidamente para que quedemos todos contentos. Entonces, esta ecuación la puedo volver a reescribir y escribir simplemente i punto es igual a, si quieren verlo así, más i partido por RC. Y esto es igual a, si quieren, menos un B0, pues omega, coseno omega t. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Bueno, lo que hacemos es, espero que hayan aprendido en su curso de ecuaciones diferenciales, una ecuación como esta, para resolverla hay que usar lo que llamamos factor de integración. Simplemente tratamos de transformar esto en una derivada total, y después la tratamos de integrar. Es eso lo que voy a hacer. Supongo que todos se acuerdan de eso, pero simplemente lo digo para que digan, ¿para qué serviría eso? Bueno, para resolver problemas como este. No podemos hacer eso nunca para resolver problemas como el que estamos. Entonces, ¿alguien se recuerda cuál sería el factor de integración de esa ecuación diferencial? ¿Cómo hago que el lado izquierdo sea una derivada total? ¿Por qué cosa habría que multiplicarla? ¿Alguien se acuerda?
¿No? ¿Alguien se acuerda con qué cosa había que multiplicar la racionalidad total? Una exponencial. Muy bien, ambos dijeron la respuesta correcta. Si multiplico esa ecuación, la exponencial de, en este caso, t partido por RC, entonces puedo mostrar que el lado izquierdo se transforma de A de T de I por exponencial de T partido por RC, y al otro lado nos quedaría menos, simplemente nos queda B 0 partido por, bajamos la resistencia, y nos queda omega, y acá nos quedaba coseno omega T. ¿Cierto? Fíjense que acá nos va que efectivamente al derivar eso nos queda y punto con la exponencial más la derivada de la exponencial nos baja un RC por I. Así que efectivamente eso es factor de integración. Y ahora, una vez que tenemos ese factor de integración, integramos, y esto entonces nos queda que I de t vale, ¿qué cosa? Bueno, va a aparecer una constante, bajamos la exponencial, nos queda menos t partido por RC, hay una constante integración, y al otro lado nos queda menos exponencial de t partido por RC, de integrar, ¿de qué cosa? B0 partido por R, y acá nos queda coseno de omega t. Acá me faltó una exponencial, por supuesto, de RC. Entonces nos queda acá por exponencial de t RC, en realidad es un t', y acá estamos integrando un t', y acá estamos haciendo primitivante. ¿Cierto? Nos queda eso. Ahora, para resolver esto, nos faltaría resolver esto, ya estamos listos. Para resolver esto no es tan fácil porque es exponencial por un coseno. Pero para hacerlo fácil, uno resuelve esto simplemente haciendo una extensión en el plano complejo, donde las cosas son fáciles de integrar. ¿Okay? ¿Qué significa una extensión? Bueno, esto está acá. Simplemente, si uno quiere, formalmente es la parte real de integrar t de B0 partido por R de exponencial de I omega t más t partido por RC. Y ahí sí se transforma en un integral trivial. Ahí sí que es un integral trivial. Simplemente que la pasamos al plano complejo y hacemos eso. O sea, saber variable compleja es muy útil por eso, porque muchas veces nos permite hacer integrales muy complicadas, hacer lo que llamamos continuaciones analíticas, nos permite resolver muy fácilmente los problemas, y por eso nos gustan mucho las variables complejas. A pesar que la gente dice, me complejizó el mundo, complejizar en realidad muchas veces es hacer el mundo más fácil. ¿Ok? Así que los números complejos son maravillosos en ese aspecto. ¿Ok? Entonces resolvemos este integral, que nos queda, es un integral muy fácil, simplemente está en el plano complejo, nos queda que es I de t, es simplemente A por exponencial de menos t partido por RC, más esta que está acá, no olviden que acá afuera es bueno, esta parte acá, hay una exponencial, y queda menos exponencial de menos t partido por RC, por ese integral. Pero ese integral es muy fácil, es simplemente B0 partido por R, ¿ok? Y después me queda la primitiva exponencial, pero la primitiva exponencial es simplemente bajar su argumento, así que me queda que eso es simplemente 1 partido por RC más I omega, ¿ok? Y la parte real, por supuesto, de exponencial de I omega t más t partido por RC. ¿Está bien hasta ahí? Supongo que para nadie es extraño, pero simplemente lo hago pensar para que vean las dificultades que uno va a hacer. Supongo que para ahí para todos es más o menos fácil, pero necesito que sea eso que se deben aprender a manejar. Eso es simplemente algo que debieran estar acostumbrados a ser expertos en hacer este tipo de cosas. Simplemente se lo recuerdo, pero es porque siento que tienen que saberlo. Ahora, ¿cómo calculamos esto que está acá para que nos quede una solución real? La corriente es real, es lo que puedo medir. ¿Ok? Y simplemente ahora tengo que calcular la parte real de eso. Para calcular la parte real, hacemos lo que llamamos racionalización, es decir, multiplico por el complejo conjugado, porque abajo me quede el módulo, y arriba me queda el número conjugado. Y después tomo la parte real. ¿Ok? Es decir, que si es que se acuerdan, eso simplemente siempre puedo hacer este truco de multiplicar por el complejo conjugado, racionalizar. ¿Sí? Supongo que esas cosas que a uno pasa en el colegio. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, racionalizar, ¿alguien se recuerda por qué le llamaron racionalizar? Solo por hacerlo pensar. ¿Por qué le llamaron racionalizar eso? Creo que no tenía sentido que hubiera un complejo dividiendo. Eso es, porque no sabíamos dividir por un complejo. Sabemos bien lo que es A más y B, pero no sabemos lo que es 1 partido por A más y B. Entonces lo llevamos, nos damos cuenta que con este truco de multiplicarlo por el conjugado lo transformamos en un número más un número imaginario. ¿Ok? Racionalizamos. Llamamos racionalizar, escribir todo número complejo como A más y B. Esencialmente es eso. ¿Ok? Muy bien.
Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda de esto destacar? Bueno, nos da el resultado, está un poco apretado el resultado, pero lo voy a anotar acá, me queda que esto es igual a por exponencial de menos t partido por RC, menos, entonces, el de acá abajo me va a quedar simplemente, fíjense que el exponencial de acá, cuando tome la parte real de acá, con el t partido RC, como tiene signo opuesto, se va a cancelar, así que esa parte se va a ir, me va a quedar, o se va a cancelar, me va a quedar B0 partido por R, la parte real de esto que está acá es simplemente la que va 1 partido por RC, así que arriba me queda 1 partido por RC, abajo me va a quedar el módulo, que es 1 partido por RC al cuadrado, más omega al cuadrado, y la parte de acá nos hemos un número complejo como un exponencial, usando la notación de Euler, ¿ok? Entonces vamos a contar que eso es coseno de y omega t, por lo tanto nos queda simplemente esto como resultado final. Coseno de omega t. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y ya está. Eso nos da nuestra corriente. ¿Ok? O sea, este resultado va a estar igual a corriente. Entonces, esto era la pregunta que quería resolver. Me queda que la corriente tiene una parte que es una exponencial que está decayendo debido a la resistencia, y me queda otra parte que se debe a el generador de corriente que se mantiene en el tiempo. O sea, físicamente esto me enseña que un circuito resistencia más un condensador lo que hace esencialmente es que la resistencia tiene una parte que se está regulando, que es el tiempo de decaimiento o saturación, que depende de la capacitancia de la resistencia. Entonces, si yo le coloco una resistencia más grande, va más rápido, y de acuerdo a cómo juego con la capacitancia, también puedo controlar este tiempo característico de relajación, pero después el sistema se mantiene siempre oscilando a una frecuencia que está determinada por la frecuencia del generador. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿No hay duda? ¿Está bien? Está bien. Yo sé que es una música interesante, pero bueno, no debemos desactivar tanto. Ok, entonces fíjense la construcción de eso. Si quieren, acá tengo el circuito, que bueno, no lo voy a ver. Entonces el circuito me diría que, si lo graficamos, entonces si quieren, la resistencia juega un mecanismo más bien de saturación. Y esto lo que hace es que fuerza el sistema a oscilar con esa corriente. ¿Okay? Fuerza el sistema. Y por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda la razón. Entonces, asintóticamente esto se transforma en algo armónico, pero antes no necesariamente armónico, ni siquiera es algo así. Entonces uno tiene una relajación hacia algo armónico. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo el sistema. ¿Estamos bien? ¿Está claro? Entonces eso nos permite entender eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es introducir un nuevo elemento, que va a ser el último elemento que les voy a enseñar de circuitos. ¿Ok? Desgraciadamente no tenemos tiempo de enseñar el dios, otras cosas más sofisticadas, pero al menos este sí que es importante. Voy a introducir lo que llamamos la autoinductancia, que es el elemento más característico de una bobina. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar lo que llamamos autoinductancia. Salvo tengan dudas. Autoinductancia. Nos gusta usar como letra para la autoinductancia L, como nos gusta usar R para resistencia y C para capacitancia. ¿Ok? Entonces, la inductancia, autoinductancia, este es un nombre típico de CDTA, cual la idea es muy simple, uno se imagina, imagínense, tengo una bobina. Obviamente aquí se vuelven fundamentales lo que llamamos bobina o selenoide. Son todos nombres comunes. Bobina o selenoide. Hasta ahí todo bien. Entonces, cuando teníamos una corriente I de T, entonces lo que nos imaginábamos es que esto genera un campo magnético, era igual con imán. ¿Ok? Pero, o sea, perdón, todavía no I de T. Pero la pregunta es si ahora la corriente que circula es alterna. Y uno dice, ¿cómo puede ser una corriente alterna? Ya tengo un generador. Ya tengo algo que esté cambiando el tiempo. Si tenemos una corriente alterna, entonces, ¿eso qué va a generar? ¿Y por qué llamamos autoinductancia? Porque la corriente si varía en el tiempo va a inducir que el campo magnético cambie en el tiempo. ¿Cierto? Si el campo magnético cambia en el tiempo, entonces tengo una fuerza electromotriz.
Por lo tanto, esa fuerza electromotriz va a tratar de cambiar la corriente, porque induce un voltaje. Ese voltaje va a afectar la corriente que circula sobre la bobina. Por eso hablamos de autoinductancia. El mismo elemento se induce un efecto sobre sí. ¿Ok? Se induce, o sea, el hecho que la corriente, o sea, corriente estática genera campo magnético, es como un imán. Pero corriente variable induce que el flujo al interior varíe. El flujo induce un voltaje, luego induce una corriente. Por lo tanto, el sistema se afecta a sí mismo. Esa es la gracia de la inductancia. ¿Ok? Por eso hablamos de autoinductancia. Se autoinduce una corriente. O sea, si yo cambio algo, se induce algo. Va a ser muy entretenido y esto va a ser, este elemento que está acá va a ser el análogo, por ejemplo, si hiciéramos un análogo mecánico al inercia. Vamos a ver que esto es exactamente, si yo coloqué un circuito, vamos a ver que esto es exactamente análogo a tener una especie de inercia. ¿Ok? Así que, y después voy a colocar dos bobinas, y con dos bobinas vamos a hacer lo que llamamos inductancia mutua, que fue como les dije que funciona, por ejemplo, los teléfonos que se cargan sin contacto. Coloco dos bobinas, y una ahora le induce un flujo sobre la otra, y eso induce una corriente sobre la otra. ¿Okay? Eso va a ser lo interesante. Pero primero partamos con elementos más básicos. Entonces, anotamos esta idea muy bonita que acabamos de decir, que es el secreto de las bobinas. Entonces, una bobina con corriente variable autoinduce un voltaje. Y por eso el nombre de inductancia. Voltaje o corriente. Incluso corriente, porque si se induce un voltaje, va a inducir una corriente. ¿Ok? Ahora, las bobinas lo que van a tratar de hacer es que no les gusta que cambie la corriente. Es decir, que si la corriente cambia, va a inducir una corriente en oposición. Por eso hablamos de inercia. Va a inducir algo que va a tratar de no cambiar. A las bobinas lo que les gusta es que la corriente no cambie. Si cambia, induce una contracorriente para detener ese movimiento. Es eso lo que hace. Lo mismo que hace la inercia. La inercia, recuerden que lo que hace es, desde un punto de vista del momento, tratar de mantener. O sea, es la resistencia al cambio de movimiento. Esto hace la resistencia al cambio de corriente. ¿Ok? Es la misma idea. Luego vemos matemáticamente, pero esa es la idea. Y eso tiene que ver porque en la FEM había un signo menos. Si no había ese signo menos, sería al revés. Esto amplificaría la corriente. Sería maravilloso. Tendríamos un aparato que le cambia un poco la corriente y se amplifica, se amplifica, se amplifica. Y no es así. Lo que vemos es que si un aparato yo le cambio la corriente, él se resiste, me crea una contracorriente para tratar de mantener la corriente que tenía. ¿Okay? Eso es lo que hace física. Sentido esta idea que parece ser razonable, lógica, y parece ser una buena idea, pero se pregunta cómo le damos un sentido más preciso, digamos, un lenguaje más acorde, que son las matemáticas. Entonces, esta idea que parece ser muy obvia, tratemos de darle sentido. ¿Y cómo le damos sentido? Bueno, dice, mira, lo que pasa es que tomas el PT A de flujo en esta bobina, o en cualquier sistema. Eso depende, a su vez, de la corriente que está circulando al interior. ¿Ok? Esa corriente, entonces, puedo hacer en la cadena, puedo hacer dA de T, dA de I del flujo, de I a de T. Es decir, que esto me queda lo siguiente. Fíjense lo que ocurre en la cadena. El flujo depende de la corriente, no depende, no depende del tiempo explícitamente, depende, no estoy cambiando la geometría está fija. Lo que depende es la corriente. Y por lo tanto, me permite definir esto, y esto lo vamos a definir así. A esta letra que está acá nos va a buscar llamarnos L, o esa notación que usamos de tiempo inmemorial, no sé por qué, debería averiguar por qué. Y acá nos queda L punto. Nos dice que la variación del flujo es igual a la autoinductancia por I, donde L, perdón, es I punto. L simplemente, vuelvo a definirlo, es la variación del flujo con respecto a la corriente, y esto es lo que llamamos autoinductancia o inductancia. Simplemente la gente llama inductancia, pero tenemos dos, como inductancia y inductancia mutua, autoinductancia. Ahora, esto en qué unidades se mide, ya sabes que unidades tiene L, una unidad interesante, son unidades de flujo partido por I. ¿Qué significa que el flujo? Es campo magnético, eso es Tesla, por área, eso es metro cuadrado, y se mide en amperes. Entonces, esta unidad muy bonita, le llamamos, ¿alguien sabe con qué unidades se mide la distancia? Si alguna vez la escucharon, de casualidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Así se llama. Porque es horrible decirle Tesla, metro partido por área.
¿Ok? En honor a que en paralelo con Faraday también descubrió la inductancia. Él es un científico norteamericano que encontró el mismo resultado de Faraday, pero en paralelo. ¿Ok? Ya les dije, Faraday es una está entre los top 10 de los mejores científicos de toda la historia, y Henry no, por eso no. Pero la historia fue justa y le guardamos un nombre a él. ¿Ok? Así que ahora cuando hay inductancia te dice cuántos Henrys tiene o cuántos Henrys tiene o etc. ¿Ok? Como le medimos cuántos joules tiene, por ejemplo, tenemos energía. Y entonces tenemos esto y simplemente hacemos un ejemplo para ilustrar. En este caso una bobina sinusoidal, bobina. Si uno se pregunta cuál es la inductancia o la inductancia que tiene, entonces colocamos I de T acá, y aquí uno se pregunta la propiedad geométrica, uno se pregunta cuál es el L que tiene, cuál es la inductancia que tiene. ¿Ok? Para hacer eso es muy simple, ya lo habíamos hecho aproximadamente. L simplemente lo necesito calcular es el flujo. El flujo, entonces si se recuerdan, uno ocupaba la ley de circulación y simplemente tomábamos un ansatz que era, demostrábamos que el campo magnético en el interior era uniforme, ¿ok? Tomando la ley de inducción. Y lo que uno muestra es que eso era proporcional ¿a qué? Era proporcional a mu0 por la corriente por el número de vueltas que uno le da. ¿Ok? Simplemente será n vueltas y queda dividido por el largo, que en realidad me daba la densidad de vueltas. En una bobina lo que importaba para el flujo era el número de vueltas por unidad de longitud. ¿Ok? Así que uno encuentra este resultado. Ya lo habíamos calculado. La superficie no debería ser así, porque el campo no va a ser así. No, porque la corriente está así. Entonces recuerda que tienes que aplicarla. Eso lo sacamos acá, de la ley de circulación. Entonces la corriente va así, entonces tienes que colocarle una superficie que la corriente lo corta. ¿Ok? Lo que uno mostraba acá afuera, ahora muy pequeñito el campo magnético, y las veces que lo cortaba eran tantas veces como el cable pasaba por esta superficie. Entonces, si en total son n, o si quieres la densidad, calculas el número de vueltas que pasa por unidad de largo. ¿Ok? Ese es el resultado de la cosa. Aproximado, nunca exactamente eso, pero es una muy buena aproximación. ¿Ok? Y entonces, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente, uno en este caso calcula L, es simplemente la derivada con respecto a la corriente, y eso nos da, se fijan cómo es la derivada con respecto a la corriente, no es su derivada temporal, sino la derivada directa funcional con respecto a la corriente. Nos queda que la inductancia de una bobina es simplemente esto. Me dice que por eso, cuando compro un transformador, una bobina, uno le tiene que dar como información los Henry que tiene, y los Henry que tiene en realidad me da cuenta de mu0, de la capacidad de magnetización del medio, y la densidad de vueltas que tiene por unidad de largo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Eso nos da eso que está ahí. Entonces tenemos ese tipo de inductancia. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de calcular lo que llamamos la inductancia mutua, pero voy a escribir primero un circuito eléctrico. Si tengo tiempo de escribir este circuito eléctrico, que seguramente es el último que voy a escribir, pero es muy, muy importante. Con esto hacemos muchas ecuaciones diferenciales. Entonces, no sé si hay pregunta de casa, ¿estamos bien por si acaso o no? Creo que resolver un circuito es resolver el circuito, tú tratas de encontrarle cuál es la corriente que va al interior del circuito. A veces te preguntas qué calcular el voltaje en un pedazo de láser. No es solo escribirlo, sino de sacar información. Porque en ese sentido hablamos de resolver el circuito. O sea, tú lo diseñas, pero tú quieres que tenga algún comportamiento particular. ¿Ok? Entonces, el circuito que les pueden escribir es un circuito muy simple, pero quizás el circuito más importante. Circuito, esto lo llamamos R o LRC o CRR, cualquier combinación. Es simplemente un circuito donde tengo una, fíjense, lo hace con cuidado. Tenemos una inductancia, podemos colocar una resistencia, no importa usted lo pertenece, y una capacitancia. También le podría colocar una, si quieren, una fuente, digamos. ¿Ok? Si quieren, le voy a colocar una fuente. Ahí está más entretenido. Entonces, cada vez que me colocan esto, un circuito me dicen cuál es el M, y yo los compro así. Si van a la casa Royal, pueden comprar inductancia, pueden comprar con cuál es la inductancia que tiene, una resistencia y una capacitancia. ¿Ok? ¿Y por qué es tan interesante este tipo de circuitos eléctricos? Porque seguramente es el análogo más simple que tenemos de algo mecánico. Ahora, si le coloco puntos y aplicamos Kirchhoff,
Entonces colocamos A, B, D, E. Y entonces sabemos que por ley de Kirchhoff tenemos que el potencial de A más B más el potencial de B, en este caso a D, más el potencial de D a E, eso es 0. ¿Ok? A D, me faltó D a E más el potencial de E a A, es 0. Yo tomo un camino cerrado. ¿Ok? Y la pregunta cuando se quisiera hacer es saber cómo es la ecuación o saber cuánto va la corriente. Pero más que saber cuánto va la corriente, lo que les quiero mostrar es cuál es la ecuación que satisface. ¿Ok? Es muy interesante la ecuación. ¿Cómo es la ecuación? De A a B, ¿cuál es el voltaje que hay de A a B? Es una fuerza electromotriz. ¿Ok? Así que, como es una inductancia, eso simplemente me va a quedar que va a ser L, me va a quedar que va a ser L, la inductancia que tenga esta, por I punto. Más el voltaje ahora de la resistencia, de B a D. Eso es muy fácil, de I de ohms, es R por I. Más el voltaje de la capacitancia, ya lo calculé. Es simplemente la carga partido por la capacitancia. Más el voltaje de EA, que es una fuerza electromotriz. O sea, aquí diría colocar V0 y colocar con qué frecuencia está haciendo eso. T0, ok, si quieren coseno, seno ahora mismo. Seno de omega t, y todo esto es igual a 0. Y ahora, ¿por qué esto es interesante? Fíjense que esto, si se recuerdan, Q es la derivada de Q es la corriente, por lo tanto lo vuelvo a escribir en forma solo para una sola, para la corriente es más fácil de interpretar, me queda N por I 2 puntos igual a menos R por I menos I punto, menos I, porque tomé la derivada partido por C, y esta acá me queda la derivada del seno, es coseno, se pasa al otro lado, entonces me queda menos, me queda B0 omega coseno omega t. ¿Y esto qué es? Y esto cuando uno lo tiene así, quizás lo haya escrito, si me permite, lo voy a escribir de esta forma un poco, o por lo menos a mí me gusta más escribirlo así, dividido por L, y me queda, o si quiere algo así, bueno, muchas veces gusta la gente escribirlo así, LC menos R partido por L por I menos B0 coseno de omega t partido por L. ¿Qué es esto? Esto tiene una interpretación mecánica muy grave, nos dice que la inductancia es inercia. Esto se fija en una ecuación de segundo orden, como las ecuaciones que habíamos aprendido en la mecánica. Así que esto nos muestra que tenemos un análogo perfecto. Este circuito que está acá en realidad lo puedo interpretar así. Es una partícula que tiene inercia, la inercia es L. L es el análogo de la masa. ¿Ok? Después me dice que tiene un término lineal, que depende de la capacitancia. Es decir, que el condensador en realidad es como un resorte, la ley de Hooke. ¿Ok? Recuerden, la ley de Hooke me dice que es proporcional al desplazamiento. Así que me dice que esta parte de acá, entonces esto sería inercia. Esto sería simplemente algo así como un resorte. Ley de Hooke. Así que mi resorte está acá y tiene un resorte que depende de, esencialmente, la capacitancia. La capacitancia es algo así como un resorte. ¿Ok? De hecho, si tuviera un circuito LC, tengo un oscilador. Simple. Igual que el oscilador que aprendieron toda la vida. Si se hace un circuito LC, es decir, solo una inductancia, una resistencia, o sea, un condensador, sin capacitancia, eso es lo que va a estar oscilando. La corriente va a ser de un lado al otro lado, de un lado a otro lado. ¿Y cuál es la frecuencia de oscilación? 1 partido por el raíz cuadrada 1 partido por el es un oscilador. La resistencia lo que hace siempre es análogo a tener un roce viscoso húmedo, porque es proporcional a la variación. Es decir, que la resistencia es como tener un roce húmedo. Hay algo ahí que está frenando el resorte. ¿Ok? Y el generador es simplemente como tener una fuerza externa oscilatoria. Si se recuerdan, no sé si se recuerdan, como lo aprendieron, por ejemplo, si yo quiero hacer una resonancia, esto es un circuito resonante, esto es un oscilador con un forzamiento periódico, resonancia. Es decir, que si la frecuencia del oscilador es conmensurable, es igual a la frecuencia natural, este sistema responde con una amplitud muy grande. Puedo hacer este fenómeno bonito que aprendieron de resonancia, como funcionan todos los instrumentos musicales. ¿Okay? Este aparato lo puedo hacer resonar, puedo hacer que su amplitud sea gigantesca, o si cambio de tuning, lo llamamos de sincronización,
voy a cambiar esa resonancia. De hecho, las radios, por ejemplo, me dicen, ¿cómo funcionan las radios? ¿Se han fijado? Uno empieza a llamar de tuning, como llama él, sintonizar. Sintoniza la radio, y lo que están haciendo en realidad uno dice, ¿qué hace el aparato? Cuando mueven el dedo, lo que están haciendo es simplemente cambiar algunos de estos elementos, la capacitancia, la inductancia, y cuando le pegan justo el número correcto, por ejemplo, si quieren escuchar la radio de la Universidad de Chile, que es la 102.5, si no me equivoco, lo que uno mueve el aparato para que la capacitancia coincida, resuena, y cuando resuena, escucha. Y cuando no resuena, no escucha nada, porque como el oscilador no está oscilando la frecuencia apropiada. Recuerden que un oscilador lo que hace es simplemente hace un pic cuando coincide con la frecuencia correspondiente. ¿Okay? Y con eso hacemos cosas maravillosas como nuestras radios. ¿Okay? Simples circuitos que ahora nos permiten hacer osciladores. Cuando sabemos hacer osciladores, puedo hacer ondas, puedo hacer un montón de cosas muy útiles. Pero en particular, solo por mencionar, la radio es eso. O sea, realmente es muy simple la idea de cómo hacer un resonador. ¿Okay? Es realmente muy interesante. Ahora dice, ¿y esta parte de dónde viene? Viene la antena es la que está forzando mi sistema, y yo me ajusto para que resuene y ahí escucho. ¿Ok? Por dar un ejemplo. ¿Ok? No le alcancé a explicar la instancia mutua, pero bueno, lo explicaré en la próxima clase cómo funciona su cargador de teléfono para que ya no sea magia, sino que sea algo trivial y evidente. ¿Ok? Porque nunca olviden, para la ciencia la magia no existe, solo ignorancia. La magia es simplemente ciencia aplicada. La magia es para aquellas personas que son ignorantes. ¿Okay? No deben ser ignorantes, es el rol que tienen que hacer. Su rol es no ser ignorantes. El mundo que nos rodea tiene explicación, así que nunca olvidar ese punto de vista. Bien, vamos a llegar hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, observación, tanto en casa como acá. No sé si algo no quedó claro o alguna pregunta que quieran, cualquiera sea. ¿Estamos claros en casa? ¿No está mi respondedor oficial? Sí, estoy claro. Ah, muy bien, qué bueno, gracias. Muy bien, qué bueno. Bien, entonces, si no hay más dudas, entonces lo estamos viendo el próximo martes. Vamos a empezar a estudiar ahí si la próxima clase. Espero que la próxima clase termine diciendo que al fin vimos la luz, porque la próxima clase la teoría nos predice que hay luz. ¿Sí? Va a pasar lo que pasó la última vez en el control, de que a veces se confundía un poco en qué responder las preguntas, que yo creo que se dio cuenta de eso, ¿no? ¿Tú dices en el tipo de pregunta o respuesta de los auxiliares o eso? Sí, O... sí, me Sí. dice que a veces Sí. se puede dar a confusión dependiendo de cómo se interprete. Ok. Para evitar eso, porque para evitar cualquier problema, escriban claramente lo que piensan. Si alguien, por ejemplo, el problema, había una vez, por ejemplo, dijimos un casquete y alguien dijo que era un volumen. Si alguien coloca, considera un volumen, se lo va a corregir con esa dirección, y si alguien dice que cree que es un casquete, en la otra dirección no va a haber problema. Puede estar que, obviamente, el control lo leí varias veces, espero que no haya error de confusión, pero si lo llegara a ver, escriban claramente su hipótesis y van a ser corregidos con esa hipótesis. ¿Ok? O sea, pueden haber respuestas distintas si es que hay alguna confusión y no está malo, pero lo que tienen que ser muy cuidadosos es decir qué es lo que creen ustedes, nada más. Sí, y vuelvo a insistir, para mí es muy importante que comenten. Por ejemplo, la prueba que me tocó corregir, pocas personas comentaban cosas, es decir, que entiendo esto y de aquí concluyo esto. Eso para mí es muy importante y tiene mucho más valor a veces incluso encontrar una fórmula, porque quiere decir que por lo menos están entendiendo, cosa que me es más importante que solo saber que opera. ¿Ok? Ok. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo el próximo martes. ¿Ok? Ya. Que les vaya bien. Chao. Chao, nos vemos.